Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Cristo. El segundo libro de Samuel, capítulo 23, y el versículo, dice la Escritura, versículo 3 en adelante, dice así: El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al rey y salmista David para expresar estas palabras. Cuando decimos que es el Espíritu Santo que guió a estos hombres, porque la palabra dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo, escudriñando qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo en cada uno de ellos hoy. La palabra dice esta vez, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, pero su gobierno, dice la palabra, será en el temor del Señor. Oiga, su gobierno será en el temor del Señor y será como la luz, dice la Escritura, como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Pero tome nota la parte que nos interesa, la parte siguiente dice, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra hoy. Es una bendición, hermanos y hermanas, conocer a Cristo en la vida. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son, fíjese, hermano y hermana, las cualidades del Señor en la iglesia? ¿Cómo se presenta Él para la iglesia? ¿Qué es Cristo para la iglesia? Fíjese, hermano. Un hermano escribe las frases de un himno y dice, qué delicia, hermano, es conocer a Cristo. ¿Cómo es Cristo? Oiga, ¿cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles serán las cualidades de Cristo? Fíjate, hermano. Ayer miramos con la palabra que Cristo es como escondedero contra el viento, porque nuestra vida está escondida en Cristo, hermano. Cristo es como el escondedero para el creyente, donde el creyente está refugiado, donde el creyente, oiga, está bien abrigado, donde el creyente tiene una gran seguridad. Pero el Espíritu Santo nos presenta en esta ocasión a Cristo como la lluvia que hace producir, que hace brotar hierba sobre la tierra, dice la Escritura, oiga. ¿Cuán importante es la lluvia? Fíjese, hermano. La Biblia dice que Dios en su misericordia hace llover, oiga, sobre la faz de la tierra y hace llover sobre justos e injustos. Fíjese, hermano.
Él hace descargar sus nubes sobre la faz de la tierra y comienza a derramar esa lluvia, esa bendición, fíjese hermano, sobre la tierra, para que la tierra produzca un fruto provechoso para el hombre, para que haya alimentación, fíjese hermano, para que haya vestido, para que haya calzado, haya medicina, haya prosperidad, haya crecimiento en un pueblo, en una familia, en una nación. Todo depende de la lluvia, hermano, hoy. En el tiempo de Elías, fíjese hermano, dice que el hombre le oró a Dios para que Dios cerrara las puertas de los cielos, oiga, y el cielo se cerró y no llovió, dice la palabra, durante 3 años y 6 meses, oiga, hermano. La gente se moría de hambre. La gente se moría de hambre porque no había lluvia sobre la faz de la tierra. Fíjese usted, hay naciones, hermano, en el tiempo actual donde se padece hambre, y no solamente se llega a padecer hambre, sino que también se padece de enfermedad por causa de que no llueve sobre la faz de la tierra. Es que cuán importante es la lluvia, fíjese hermano, sobre la faz de la tierra. Yo estaba viendo, hermano, oiga hermana, cómo Dios manda sus lluvias en el sentido material. En el libro de Job, en el capítulo 37 y el versículo 3 o versículo 13, la palabra dice que Dios manda sus lluvias muchas veces por azote, oiga. Otra vez Dios las envía por causa de su tierra, y otra vez Dios las envía por misericordia, oiga hermano. Cuando Dios envía las lluvias por azote, hermano, es cuando vienen las tormentas, oiga, las tormentas tropicales, huracanes. Fíjese hermano que hay deslave, que se desbordan los ríos. Pero qué desastre causó la lluvia. 2 días o 3 días de lluvia, fíjese hermano, sin parar se desbordaron los ríos, se inundaron las ciudades. Qué desastre, fíjese hermano, vino a hacer la lluvia. Dios muchas veces las envía por azote, otras veces por la necesidad de su tierra, oiga. Yo me acuerdo hace algunos años, fíjese hermano, oiga hermana, hace algunos años estábamos por el centro de la máquina, pero ya se había atrasado el tiempo del invierno, de la lluvia, no había llovido, la tierra comenzó a rajarse, fíjese hermano, comenzó a rajarse la tierra, oiga. Y cuando Dios mira esa necesidad en la tierra, Dios envía sus lluvias, fíjese hermano, pero las envía por necesidad de su tierra, y otras veces Dios las envía por misericordia. Qué calor, ¿verdad hermano? Pero cae una lluvia, un aguacero, oiga, cae una pequeña lluvia, oiga hermano, una llovizna, refresca, porque Dios las envía en su misericordia, oiga. Pero Cristo es como la lluvia para el creyente, para la iglesia, oiga. Y le voy a mostrar por la palabra, hermano y hermana, por qué el Espíritu Santo dice que Cristo es como la lluvia para la iglesia. ¿Por qué el Señor es como la lluvia para la iglesia? Oiga, hermano y hermana, algunas veces miramos al Señor en su característica como el rocío, pero una cosa es cuando el Señor se presenta como el rocío y otra cosa es cuando Dios se presenta a la iglesia como la lluvia, hermano y hermana, que hace producir y brotar hierba sobre la faz de la tierra. Miremos lo que dice el Salmo número 65, oiga. Oiga lo que dice la Escritura. El Salmo número 65 y versículo es el versículo 9. Dice la palabra: visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones.
Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, oiga. Dios visita, hermano, la tierra, pero lo visita con lluvias, dice la Escritura, oiga. Y será aquel justo como la lluvia que riega la tierra, dice la palabra, para que la tierra produzca fruto, dice la Escritura, oiga. Visitas la tierra, dice la palabra, y la riegas, fíjese, hermano. El Señor viene a visitar a la iglesia, oiga, y el Señor se presenta como lluvia cuando Él nos trae una palabra para nuestra vida. En Deuteronomio, en el capítulo 32 y el versículo 2, la palabra dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. Él nos visita, hermano y hermana, trayéndonos una palabra para nuestra vida, tal vez una palabra de enseñanza, tal vez una palabra de exhortación, tal vez una palabra de consolación, como el mensaje anterior, pero de una u otra manera el Señor visita a la iglesia y visita a la iglesia como la lluvia, y el Señor comienza a regar, hermano, cada plantío, cada surco, cada plantío de Jehová, cada árbol de justicia es regado, es empapado con esa lluvia, con la bendición de Dios. Pero oiga lo que dice la palabra: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, oiga. Él viene a enriquecer nuestra vida, hermano y hermana, en el sentido espiritual, porque muchas veces nuestra vida es una vida pobre. Nuestra vida muchas veces viene a ser una vida escasa. Nuestra vida no produce algún fruto para Dios. Fíjese, hermano, una tierra estéril, una tierra que no es fértil, una tierra que no produce fruto. Y viene el Señor y nos visita con una palabra, y la palabra dice que Él viene a regar su huerto, viene a regar a la iglesia. La palabra dice: para enriquecer la vida del cristiano, oiga. Hay creyentes, hermanos, que están bien enriquecidos en la palabra, oiga. Son ricos en amor. El creyente está enriquecido en amor, enriquecido en fe, enriquecido en paz, enriquecido en la palabra de Dios. Tiene riquezas, fíjese, hermano, espirituales. Fíjese usted, oiga, hermana, creyentes que están enriquecidos con esa lluvia. Fíjese, hermano. Hace algunos años, hermano, me acuerdo, estábamos en unas conferencias y estaba todavía el finado Carlos Mentú, siervo del Señor. Él siempre tenía una actitud, fíjese, hermano. Antes de comer, todos los que están a la mesa tienen que decir un texto. Oye, hermano, tienen que decir un texto, todos los que están a la mesa. Pero nos la ponía difícil cuando nos decía: van a decir un texto, pero con una palabra específica. Van a decir un texto que mencione la palabra pan. Así. Bien me acuerdo en esa conferencia. Todos vamos a decir un texto que mencione la palabra pan. Pero habíamos como 15 en la mesa, fíjate, hermano. Ni modo, él comenzó primero, ¿verdad? Bueno, porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Va el primero. Va el segundo y dice: anda y come tu pan con alegría y bebe tu vino con alegre corazón. Va el segundo. Va que a mí me tocó un tercer lugar: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Pero el que le tocó de último, fíjese, hermano, dijo el hermano: ustedes ya dijeron el texto que yo tenía en mente decir, ¿sí? Ustedes ya dijeron el texto. ¿Me permiten decir un texto de niño?, decía el hermano. El asunto de decir un texto, yo, Carlos. Lloró Jesús. Ni eso sabe, porque no dice lloró Jesús. Jesús lloró, dice el texto.
¿Te das cuenta hoy? ¿Por qué nuestra vida es una vida pobre en la palabra? ¿Por qué nuestra vida es una vida pobre en la oración? ¿Por qué nuestra vida es tan pobre en la perseverancia? Fíjese, hermano, si el Señor nos visita y la palabra dice que Él viene a regar nuestra vida para enriquecer nuestra vida, para que el creyente sea rico en la palabra de Dios, para que el creyente sea rico para evangelizar, para que el creyente sea rico en la perseverancia. La palabra dice: visitas la tierra y la riegas. La palabra dice: y en gran manera la enriqueces con el río de Dios, porque haces llover, dice la palabra, sobre los plantíos, sobre tus renuevos, para que estos estén enriquecidos en gran manera. Oiga, hermano, me llama la atención esta palabra. Oiga lo que dice la Escritura. Ya ve, hermano, que muchas veces nuestra vida es una vida escasa. Ya le decía, somos pobres, hermano, oiga, en el sentido espiritual. No que nuestro corazón, hermano, no sea fértil. Es un terreno fértil, es un terreno que fructifica, es un terreno, fíjese, hermano, que da buenos frutos. Pero oiga, me llama la atención esta palabra, le dije, Hebreos en el capítulo 6. Y el versículo 7 dice la Escritura: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, oiga, recibe bendición de Dios hoy. Hay vidas, hermano, que están bien bendecidas, bien enriquecidas, hermano, a través de esa lluvia que es Cristo. Oiga, hermana, creyentes que están bien regados, creyentes que están bien empapados con la lluvia de Dios, esas lluvias copiosas, fíjate, hermano. Hemos estado algunas veces, nos ha tocado estar en el recorrido allá en Chiapas, fíjate, hermano. Allá las asambleas no son grandes, la más grande allá en Chiapas cuenta aproximadamente de 80 a 85 en comunión, la más grande, fíjese, hermano, la más grande, pero la mayoría son de 12, 10 o 7 en comunión. Hay una asamblea donde solo hay 2 en comunión, oiga. Pero los hermanos, cada vez que hay un recorrido por esas partes, cuando se visita, se va en visita, se cubren reuniones y conferencias. Fíjese, hermano, oiga, hay hermanos que toman un lápiz, un papel y comienzan a escribir los textos que se citan, ponen atención a la palabra, una palabra que dice el enseñador, lo apuntan, fíjese, hermano, y la escudriñan y la meditan, oiga, y los hermanos dicen: hermano, es que acá hay tanta necesidad, esta palabra nos va a servir, la podemos leer mañana, pasado mañana, porque acá cada 20 días se nos enseña la palabra. Es que no hay ministros, cada mes viene un enseñador a visitarnos. Cuando hay una visita, recibimos palabra, de lo contrario, solo cantamos y oramos, hermano, hoy. Pero en Guatemala, hermano, hay tanta lluvia, fíjese, hermano, de palabra, oiga. Cristo visita la iglesia, hermano, con palabra de Dios, oiga, hermana, y viene a enriquecer y viene a bendecir la vida del creyente, oiga. Creyentes que están bendecidos son esos creyentes, hermano, que cantan, son los creyentes que oran, son los creyentes que perseveran, son los creyentes, oiga, hermano y hermana, que evangelizan. Aquí los que se ocupan en la obra del Señor son vidas que están bien bendecidas, pero oiga lo que dice la siguiente parte: pero la que produce espinos y abrojos, esto es reprobada por Dios hoy. Hay corazones lejos de generar una bendición, hermano. Oiga, hermano,
lejos de que la vida del creyente, que el corazón del creyente genere una bendición, genera espinos y genera cargos. Fíjese, hermano. Yo estaba viendo en la palabra, hermano, que los espinos representan la impiedad, la crueldad, la dureza en la vida del creyente. Fíjese, hermano. Muchas veces el creyente cae en un ánimo amargado. Fíjese, hermano. Yo estaba oyendo la expresión de un hermano el domingo, platicaba con nosotros. Hermano, fíjese que ahí está la hermana enferma, está en su casa, pero nos propusimos no visitarla, es familia, la queremos mucho porque cuando la íbamos a visitar, como tiene su dinerito en el banco y ustedes me visitan por interés, ustedes dinero quieren, por eso cada poco vienen a visitarme. A ver, ¿por qué no me dice cuánto quieren? Ahorita les hago un cheque, tal vez así ya no vienen. Bueno, ya no nos trató muy mal, ahorita tenemos 15 días, hermano, no la hemos ido a visitar. ¿Y quién le aguanta la boca? Sí, que no tienen familia de balde, que son predicadores, mis familiares, porque no vienen a visitarme, que cómo hablan, cómo me enseñan del amor, pero no hay amor, no hay cariño. ¿Y qué tanta cosa dice? ¿Le hacen bien? No le cae bien. ¿Le hacen mal? Tampoco. Fíjese, hermano, oiga, esa vida está produciendo espinos. Esa vida está produciendo cargos. Fíjese, hermano. La bendición no llega hasta esa vida, se ausenta la visita de Cristo como lluvia en esa vida, porque no produce una bendición el creyente. Fíjese, hermano, el creyente no está enriquecido, tiene una vida pobre, tiene una vida escasa. Fíjese, hermano y hermana, ¿por qué causa? La palabra dice, hermano, oiga, la escritura dice, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, esa tierra, hermano, produce una bendición hoy. Algunos conocen aquí en Sunil, Almolonga, fíjese, hermano, la hortaliza de América le dicen algunos, pero mire, hermano, qué producción, fíjese, hermano. Todas las partes de Chimaltenango, Paticía, en el Camán, hermano, todas las grandes plantas, pero qué producción, hermano, de verduras, oiga, qué fruto da la tierra, porque es una tierra que absorbe la lluvia, fíjese, hermano, que acepta la lluvia, que recibe, oiga, la visita de Dios, pero hay tierra que no acepta la lluvia, fíjese, hermano. Hay unas tierras por allá, por el oriente, la parte del progreso, Zacapa, fíjese, hermano, un espinero, hermano, oiga, hermano, es un espinero. ¿Llueve o no llueve? Llueve, pero el agua no penetra en la tierra. El agua, fíjese, hermano, no penetra en esa tierra, no apercibe la bendición de Dios. Cardos y espino produce esa tierra hoy. ¿Qué produce la vida suya, hermano? ¿Está generando una bendición de Dios? ¿Ha sido enriquecido su vida con la lluvia que es Cristo? Hermana, ¿ha sido enriquecida la vida suya con Cristo el Señor? ¿O nuestro corazón está produciendo espinos? ¿O nuestro corazón está produciendo cardos? ¿Cuál es el problema? Porque el creyente no acepta su corazón. Dice sí, pero no la acepta, fíjese, hermano. La hermana puede decir amén en el mensaje, pero no la acepta. Fíjese usted, la lluvia no penetra en el corazón del creyente y esa tierra no va a producir, una bendición. Esa tierra está pobre, fíjese, hermano, no está enriquecida de parte de Dios. Pero ya le decía, hay vidas enriquecidas, hermano. Oiga, hermana, hay vidas enriquecidas. Yo estaba oyendo, hermano, de un hermano, se le acercó un hermano y le dice, oímos de las deudas, ¿verdad? De las deudas. Hermano, fíjese que yo necesito un consejo, dijo el hermano, tengo deudas, hermano.
Tuve una gran necesidad, presté dinero, tengo deudas, pero no me está cobrando el hermano, pero ya tengo pena, decía él, ya tengo pena. Sí, ya tengo pena, dijo él. Y el hermano le dice, te voy a dar una palabra. La Escritura dice que el falto de entendimiento presta. Usted es un falto de entendimiento. De una vez lo mató, fíjate, hermano. Pero otro hermano le dice, hermano, confíe usted en él. Son vidas enriquecidas, hermano. Hermano, confíe en él. ¿Se acuerda de aquella viuda? Dice que aquella viuda, su marido era temeroso de Dios. Era un hombre que le temía, pero saber qué necesidad tendría este hombre. Hizo un préstamo, pero se murió y dejó con deuda a la pobre viuda y a los huerfanitos. Y vino el acreedor y le dice a la viuda, bueno, me vas a dar los 2 niños para que canceles tu deuda. Los 2 niños pagarán la deuda porque me los voy a llevar como esclavos. Me voy a llevar tus 2 niños. Ah, Señor mío, le dijo al profeta, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu casa? Solo tengo un poco de aceite en la vasija. Muy bien. ¿Ve? No, que tenía deuda, le dijo el hermano, y lo mandan a prestar otra vez. Ve con tu vecino y ve a prestar vasijas para ti. ¿Verdad? ¿Sabes cómo le haría la pobre viuda? Fíjese, hermano, y prestó las vasijas, oiga, y se metió en el aposento con sus hijos. Llenaban la vasija y no se escaseaba la que ella tenía. Llenaba una, llenaba otra, llenaba otra, llenaba otra, llenaba otra. Hasta que se terminaron las vasijas, cesó el aceite. Bueno, cesó el aceite, Señor. Tú le toma el aceite y vende y paga a tus acreedores y te va a quedar un saldo. Y con eso vivirás tú. Para ti y para tus hijos. Oye, hermano, el hermano, yo vi cuando el hermano le habló, recobró ánimo, hermano, fue muy consolado, como usted oía en el anterior. Pero son creyentes que están enriquecidos, que están bendecidos. Sigue, hermano. La palabra dice, la tierra que bebe la lluvia, genera una bendición en la vida. Porque es una vida que está enriquecida. Pero ¿por qué? Muchas veces la vida del creyente produce cardos y espinos. Oiga lo que dice la Escritura en Proverbios. Oiga lo que dice la palabra. A ver que la visita, hermano, no llega, hermano, la lluvia. Fíjese, hermano. Oiga, hermana, no llega la lluvia. El Señor está dispuesto para visitar la vida del creyente, la vida de la iglesia, pero muchas veces no llega la lluvia, fíjese, hermano, para enriquecernos, para bendecirnos. Oiga lo que pasa. Proverbios, miremos lo que dice la Escritura. En el capítulo que vamos a leer es el capítulo 25. Y el versículo es, versículo 23, dice la palabra. El viento del norte ahuyenta la lluvia. Oiga, hermano. El viento del norte ahuyenta la lluvia. Y sigue diciendo la palabra, y el rostro airado, la lengua detractora. Oiga. Hace como 2 años, sigues, hermano, tardó un poco la lluvia, pero todos estaban esperando el mes de mayo para que lloviera, pero se miraba la nube negra, oscura, hermano. Oh, primero Dios va a llover, decían los agricultores. Venía un viento, hermano, y apartaba la lluvia, las nubes. Y las lluvias eran descargadas en otro lugar. Oigan, ¿no? Como que si quiere llover sobre la iglesia, como que si quiere llover sobre el creyente, pero hay un viento que se llama el viento del norte, ahuyenta la lluvia. Oiga, hermano, el viento del norte ahuyenta la lluvia, ahuyenta la bendición. Ese viento del norte, el sabio lo expresa de esta manera: así el rostro airado y la lengua detractora o la lengua maldiciente. Oiga,
Hay creyentes, hermano, hay creyentes airados. ¿Se enoja usted, hermano, o no se enoja? Hermana, ¿se enoja usted o no se enoja? Claro, nos enojamos porque luego pensamos y decimos, es que en mi cuerpo corre la sangre adámica, todavía estoy en esta carne, en este cuerpo pecaminoso. Muy bien, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Cuando la palabra dice airaos, pero no pequéis, eso significa que la ira está en el corazón del hombre, reposa en el seno del hombre, pero para eso, fíjese hermano, tenemos, oiga, el espíritu que se llama espíritu de dominio propio, el autocontrol para que el creyente pueda manejar sus emociones, para que el creyente pueda manejar sus nervios, fíjese hermano. Porque ya ve que luego nos dice que el que fácilmente se enoja, hermano, hará locuras. Todo hombre sea pronto para oír, pero tardo en airarse, porque el que fácilmente se enoja hará locuras, porque la ira ahuyenta la bendición, hermano, en la casa, en nuestra vida particular y en la iglesia hoy. Por ahí había un hermano, solo problemas ese hermano, ya salió en un lugar, se va a otro, y se va a otro, y se va a otro, pero bien iracundo, oiga hermano. Un hermano le decía, hermano, si en su rostro de una vez, hermano, se mira que usted es un hombre airado. ¿Y qué, hermano, si mi cara es así? La Biblia dice que habían hombres que tenían rostro de leones. Yo tengo un rostro muy bravo, pero mi corazón no es así. No, el corazón alegre hermosea el rostro, dice la Escritura hoy. Es cierto, no tenemos carita de ángel, ¿verdad, hermano? Pero teniendo un corazón alegre, teniendo un corazón contento, un corazón feliz, hermosea el rostro. Pero la palabra dice, la ira ahuyenta, fíjese hermano, la lluvia, la ira ahuyenta la bendición, fíjese hermano. ¿Cuánta gente, hermano, cuánta gente ha reprochado, oiga, nuestro carácter? ¿Cuántas personas han reprochado nuestra actitud? La gente dice, yo quisiera estar con los creyentes, yo quisiera estar con los hermanos, pero el carácter de fulano de tal no me gusta porque muy iracundo el creyente, muy iracundo el hermano, la hermana, oiga. Entonces la ira ahuyenta la lluvia, ahuyenta la bendición, hermano, hoy. Así la lengua detractora. Una lengua maldiciente, lengua detractora es tener una lengua maldiciente. Yo me acuerdo de un hermano en el departamento de Chimaltenango, no le digo en qué lugares, pero por ahí es, el lugar específico no se lo digo, pero el hombre murió con cáncer acá en la faringe. 3 años, hermano, pero el hombre lloraba por tragar la saliva. 3 años. Se le corrompió el aliento, ya no se podía estar con él, hermano, porque se le pudrió de una vez la faringe y la lengua. Pero el hombre 3 meses antes de morir llamó a un hermano y le dijo, hermano, hoy me reconcilio con usted y le pido perdón, porque ya le pedí perdón. Yo lo maldije mucho a usted, lo maldije, hermano. Y a causa de la maldición que pronuncié con mi boca, Dios me castigó con el cáncer en la faringe. Oye, está duro, ¿verdad? Sí, tener una lengua detractora como la de Simeí. Hombre sanguinario, perverso, fuera, fuera. Así le decía David. Desde ese día quedó sentenciado a muerte. No murió en los días de David, pero murió en los días de Salomón por tener una lengua detractora. Como dijo el apóstol Pedro, el que quiere ver días buenos, el que quiera amar la vida y ver días buenos, como dice la palabra, refrene su lengua del mal y que sus labios no hablen engaños. Porque la lengua detractora es como el viento del norte que ahuyenta la lluvia. Oiga, hermano, queremos bendición en nuestra vida. La palabra dice, visitas la tierra, dice la Escritura, y la riegas y en gran manera la enriqueces con el río de Dios.
Dios nos visita con lluvias copiosas, hermano, para bendecir nuestra vida, para bendecir la iglesia, para bendecir nuestro matrimonio, para bendecir nuestro ministerio. Pero apartémonos de la ira y apartémonos de la lengua detractora, porque la palabra dice que el viento del norte ahuyenta la lluvia, ahuyenta la bendición. Así el creyente que es iracundo y un creyente que tiene una lengua detractora, hermano. La palabra dice que Cristo, hermano, para nosotros es como la lluvia, pero jamás nos visitará Cristo, hermano, si en la iglesia hay ira, hay enojo, hay contienda. No visitará el Señor nuestra casa, nuestro hogar, si el hogar está lleno de ira, de enojo, de pleitos, fíjese, hermano. No visitará Dios nuestro corazón si el creyente es un creyente iracundo. No visitará el Señor nuestra vida si nosotros tenemos una lengua detractora, porque el viento del norte ahuyenta la lluvia. Hermanos, el Señor nos ayude para entender su palabra, para estar más cerca del Señor, recibir siempre la palabra en nuestro corazón, para que nuestra vida sea enriquecida, bendecida para la honra y la gloria del Señor, y que Él bendiga estas palabras en nuestros corazones.